Buen día. El análisis transaccional es un enfoque propuesto por el psicólogo canadiense Eric Berne, quien nació en 1910 y murió en 1970 a la edad de 60 años. Se considera que Verne, con su muerte, ejemplifica un aspecto importante de lo que era su teoría: el hecho de que los seres humanos nos comportamos en la vida de acuerdo a guiones de vida que aprendimos en la infancia y que los vamos desarrollando a lo largo de toda la vida. Hay que recordar aquí, o hay que precisar más bien, que Verne pues es una persona que viene del psicoanálisis, por lo tanto diversos de sus conceptos están imbuidos de este enfoque. Para Verne lo define como una terapia interaccional, basada en el presupuesto de que los seres humanos adoptamos decisiones con base a las premisas. Justamente estas premisas pues son lo que nos va llevando por la vida, aquello que nos va haciendo que nuestra vida tenga un sentido, y que pues este tipo de premisas fueron adoptados en la infancia. Aquí en esa diapositiva se presentan los tres estados del yo, los cuales Eric Berne definió en sus entrevistas con pacientes. Abundaremos más en un momento con ellos. Aquí la idea es aumentar la conciencia con la capacidad de finalidad de capacitar a las personas para adoptar nuevas decisiones. Entonces, en este sentido, pues el guión de vida puede ir cambiando. En esta diapositiva está un poco más explicado aquello que tiene que ver con los tres estados del yo. Verne comenta que en alguna ocasión entrevista a una persona, a un adulto, que había asaltado una tienda. Entonces le hace la entrevista y antes de eso le explica esta teoría de los tres estados del yo. Los seres humanos manejamos estos tres estados. Podemos pasar por el estado de padre, que puede ser padre crítico, un padre autoritario o padre nutritivo. Podemos pasar por el estado adulto, en el cual las decisiones se toman con base en datos duros, datos fríos. El estado adulto pues no mantiene una emocionalidad, pero también podemos adoptar el estado niño. En este estado niño podemos ser muy espontáneos, muy creativos, pero también a la vez muy berrinchudos. Verne comenta que le explica a esta persona esta teoría y luego le pregunta que qué sintió cuando asaltó la tienda, porque la persona pues la asaltó con una pistola de juguete y aparentemente pues lo había hecho más, por las respuestas que da posteriormente, lo había hecho más como diversión. Entonces él le contesta, pues realmente no sé por qué lo hice. Verne le dice, es que no le estoy preguntando al estado adulto, le estoy preguntando al estado niño. Y en acto seguido el sujeto dice, es que es muy divertido la adrenalina, es que fue muy bello el haberlo hecho de manera arriesgada. Y Verne le señala que pues el dependiente, en caso de haber tenido una pistola, lo pudo haber matado. Esta persona en ese momento puso cara de susto y de veras tiene razón, me pudo haber matado, ¿no? Aquí el entrevistado pues reconoció justamente cómo su estado niño se había apoderado de él y lo había hecho desarrollar una conducta en la cual se puso en riesgo. En este nivel, en este enfoque, se aprende a reconocer justamente la influencia que en la vida cotidiana ejercen sobre nosotros reglas y regulaciones que incorporamos de niños y que nos llevan a todo desarrollar un guión de vida. O sea, en este guión de vida va incluido decisiones como con quién nos casamos, si es que lo hacemos o si no lo hacemos, dónde vamos a trabajar, ¿no? Cuáles son nuestras metas en la vida, cómo las vamos a conseguir, cuáles son las creencias con las cuales nos vamos moviendo por la vida. Hay personas para las cuales arriesgarse pues es algo bueno, es algo
útil y hay personas que tienen mucho miedo a hacerlo y que prefieren mantenerse en unos niveles de funcionamiento más o menos estables, pero por abajo de su potencial, porque ahí se mantiene en esta zona de confort. Este enfoque, este análisis transaccional, reconoce que los seres humanos pues tenemos la capacidad de redirigir nuestros esfuerzos, de tomar otro tipo de conductas en la vida. Aquí en esa diapositiva vemos un poco más el asunto de estos estados del yo. Una persona en la cual el estado padre es más preponderante, pues ser una persona reprimida. Una persona en el cual el estado niño es el preponderante, será inmaduro. Y una persona en la cual el adulto está ligeramente por encima del padre y del niño, pues será una persona madura. Bajo esta práctica, pues se reconoce que justamente la conciencia es paso importante en el proceso de cambio. En este asunto, en este tenor, este enfoque no se diferencia de otros enfoques en los cuales el insight pues es justamente prerequisito para que los seres humanos hagamos aquellas modificaciones en nuestro estilo de vida que nos hagan vivir la vida de una manera mucho más amable. Entonces, en las primeras sesiones, las técnicas van dirigidas justamente a aumentar la conciencia de los participantes sobre los problemas, así como las opciones. Aquí no solamente es tomar conciencia, sino también darse cuenta de qué opciones tiene uno. El concepto de responsabilidad, pues que lo hemos visto en diversos enfoques humanistas, ¿no? En Gestalt, lo hemos visto en terapia centrada en el cliente, y aquí también va a aparecer en el sentido de que somos responsables de lo que uno hace, de lo que piensa y de lo que siente. Este concepto de que nadie se enoja, ¿no? Más bien dicho, nadie nos hace enojar, somos nosotros los que nos enojamos por los actos de los demás, pues es un concepto central del humanismo. Y aquí Verne lo retoma como parte importante de este enfoque. La palabra transaccional pues es justamente colocada en este nivel en lo que se refiere a estos intercambios, sobre todo comunicacionales, que las personas llevan a cabo, ¿no? O sea, cuando uno tiene una relación, por ejemplo, en un pleito, una esposa puede estar discutiendo con el marido y a lo mejor el marido pues está tomando actitudes de adolescente. Entonces lo que tendremos es una transacción del estado padre de la esposa al estado niño del marido. También puede ser viceversa. En una situación, por ejemplo, de un debate o de una conferencia, pues podremos encontrar lo que es esta situación de el estado adulto dirigiéndose al estado adulto. En una fiesta, pues podemos encontrar el estado niño al estado niño. O sea, las personas nos relacionamos con los demás desde nuestro propio estado al estado que el otro guarda en este momento. Ese tipo de transacciones son las que se analizan y los problemas en ese sentido van a surgir cuando los estados no coincidan. Aquí tenemos algunos ejemplos en las transacciones complementarias, ¿no? Aquí en el primer caso pues vemos un estado adulto, ¿no? Las ventas no crecen, pues veamos los últimos informes. O sea, aquí el análisis de lo que sucede. En las transacciones cruzadas la misma situación, ¿no? El jefe que le dice al empleado las ventas no crecen y el empleado, güey, ¿por qué me culpas a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Yo no soy responsable, no me apoyan, etcétera. Y las ulteriores es lo no explícito, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de un vendedor a un comprador con una manipulación un poquito medio perversa. Este producto es mejor, pero tal vez para usted sea muy caro, ¿no? Y el mensaje explícito es un reto a que no puede comprarlo, ¿no? Y B pues reacciona diciendo, pero bueno, me gusta, entonces lo compro. B actúa como el estado niño, en la cual si me planteas un reto, si me planteas que yo no lo puedo hacer, pues entonces
lo voy a hacer y termino haciéndolo. Aquí con estos ejemplos pues hay que hacer mención de que este enfoque fue muy popular en los años 60 y 70 y sobre todo se aplicaba mucho al contexto empresarial. Los libros de Verne fueron lo que se conoce como bestsellers, grandes vendedores. Veamos entonces el estado padre del yo o estado padre del ego. Se expresa ante los demás mediante conductas críticas. El padre, hay que recordar que puede ser crítico o también puede ser nutritivo o sobreprotector. Se experimenta con viejos mensajes parentales. O sea, el papá se ha educado al niño desde la infancia y le ha imbuido de algunas premisas. Y la reacción entonces es como yo creo que mi padre lo hubiera hecho. En ese sentido se contienen todos los deberías y las reglas de vida. Debes de, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos: ordena tu habitación, aquí se come sentado, cuando comes no cantas, la hora de acostarse es a X horas, todos los hombres son iguales, se nace para sufrir, y quizás ustedes podrían aumentarle muchas más de estos ejemplos de mandatos que surgen del padre y que se van quedando por allí. A la parte, el padre nutriente conforta, calma, guía y sostiene, pero si esta nutrición es excesiva, pues entonces no se permite crecer al niño, que ese es un problema que tenemos en la actualidad. Hemos pasado de una época de padres autoritarios a una de padres abiertamente permisivos que están generando una generación de adolescentes que sienten que todo lo merecen por el solo hecho de existir. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando introyectan al padre y cuando llegan a la adultez? Pues serán como niños caprichudos y serán como en su estado padre, será un estado padre no muy consentidor. El padre crítico pone límites. Este tipo de jóvenes pues no va a tener esta posibilidad de tener límites en su vida. Pero bueno, pues una ventaja es que no van a tener una cuestión crítica excesiva que pues llega a ser destructiva. En el estado adulto del niño, pues hay hay una parte objetiva que funciona como una computadora. Se analizan posibilidades, se toman decisiones con base en lo que es. Entonces no se enjuicia ni es emocional. Aquí recuerdo, por ejemplo, el caso que hablaban de un señor, ¿no? Una locutora de radio comentaba que su papá, cuando se muere alguien, le da igual, ¿no? Y entonces pues, cuando ella le dice, es que se murió el tío fulanito, se murió la tía sutanita, ¿no? Pues él, pues sí, ya se murió, ¿qué quieres que hagamos, no? Pues es que se murió, sí, se murió, ya. A lo que sigue, ¿no? Next. O sea, evidentemente, pues un fallecimiento, pues es algo que no tiene solución y no queda más que continuar en la vida. Esta persona a la quien se refiere el padre, pues lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Podríamos explicar que manejaba este estado adulto del yo. Aquí ponemos otro ejemplo, cuando algo muy común en la calle, manejando, nos hacemos de palabras con algún otro chofer, entonces el padre, el estado padre te dice romperle la cara, el padre sobreprotector, pues no lo escuches, ¿no? Y el adulto computa, el estado adulto computa, si peleo puedo ganar o perder, pero ¿qué pasa si gano? Pues tengo problemas con autoridad. ¿Qué pasa si pierdo? Voy al hospital o me pasa algo más grave. Entonces, con base en eso se toman decisiones. En el estado del niño, del yo, pues hablamos de los sentimientos, impulsos, acciones espontáneas, que contiene todos los impulsos que llegan del niño, que naturalmente le han llegado, e incluimos recuerdos. Aquí la palabra recuerdos está entre comillas porque bueno, pues después de cierta edad los recuerdos que se tienen ya no son tan confiables que efectivamente las cosas se hayan dado como se supone que se dieron, y entonces se trabaja más con la significación del recuerdo que con el recuerdo real como es. Nadie pudiera confirmar cómo es este recuerdo, si es cierto o no es cierto. Aquí vemos, de acuerdo al autor Roberto Kertész, las funciones de los estados del yo. El padre domina lo que se ha aprendido
y entonces juzga, ordena, critica, aconseja, protege y como tiene el deber ser. El adulto pues es lo pensado, hay que recordar que el adulto es una computadora, por lo tanto mide, razona, analiza, califica, evalúa datos de la realidad. Entonces aquí, ¿qué es, qué decisión se toma? La que me conviene con base en los informes. Y en el estado del niño pues se refiere a lo sentido, lo emocional, que lo que se siente, las intuiciones, pero también la parte creativa, y entonces qué transmite lo que me gusta hacer o quizás lo que me disgusta hacer. Ese tipo de, así es como se manejan estos estados del yo en la dirección en la vida. Por otra parte, otro concepto importante son las caricias. En inglés es strokes, y esta palabra tiene muchos significados. Aquí el traductor lo tradujo como caricias. En otros textos puede ser que la traducción sea un cuanto diferente, por lo que se comenta de que tiene múltiples significados. Entonces también se refieren a estímulos biológicos dirigidos al niño, como acariciarle la piel o acunarle. También puede ser el stroke, una unidad de reconocimiento como el contacto visual que se establece entre un estudiante y un profesor, una sonrisa, una seña con la cabeza, algún reconocimiento que se otorga por alguna situación, como el hecho de haberse jubilado, y entonces hay un diploma por este hecho, etcétera. En el texto de terapia grupal que se lleva, pues lo traducen como caricias. En ese sentido, pues hay dos tipos de caricias que nos desarrollan confianza. Las positivas, que son lo que nosotros sabemos que hay como tal, ¿no? O sea, el reconocimientos, eres muy bueno, eres muy guapo, eres muy asertivo, eres muy acertado, etcétera. Pero también hay caricias negativas, y las caricias negativas pues son insultos, son gritos, son golpes. Verne a esto, que aparentemente en el lenguaje no debería corresponder a una caricia, lo nombra así porque es como una constancia de que uno vive. Entonces, si a mí mis padres no me otorgan ningún reconocimiento, voy y golpeo a mi hermano, porque solamente de esa manera lo reconozco. Me insultan y entonces prefiero que me insulten a que me ignoren, y de alguna manera pues obtengo una caricia, y esto siempre será preferible a una ausencia de caricias, ¿no? Como en la diapositiva esta, que el joven pregunta: mamá, ¿y azúcar? Sí, ¿dónde, que no la encuentro? Siempre tengo que venir a buscarte todo, eres un inútil, está aquí en la lata de galletas que dice café. De alguna manera pues esta persona le está dando una caricia negativa, pero es mejor eso a no ser reconocido. Otro concepto son los mandatos y los contramandatos, que son los mandatos que ambos vienen de la infancia y se quedaron en el yo niño. El mandato empieza con la palabra no seas, no tengas éxito, no te acerques, no te separes de mí, no quieras, no necesitas, no seas tú, no te enojes, etcétera. No seas tú mismo. Por otra parte tenemos el contramandato, que se da en positivo, los deberías y lo que los padres esperan de uno. Los hijos sirven para todo, inclusive para cargar con las frustraciones de nosotros los padres. Sé duro, sé perfecto, trabaja todo lo que puedas, haz lo que yo espero de ti, ¿no? A veces aquí el padre, pues que tuvo un ideal frustrado, utiliza al hijo para reponerse de esa frustración. Yo quise ser médico, no pude serlo, entonces te toca a ti serlo y triunfar por mí. Repito, en esta situación de mandatos y contramandatos hay que tomar conciencia para irlo superando. Un libro que fue muy leído en esta época fue el libro de juegos en que participamos. Pues prácticamente en todas las librerías siempre había pilas de este libro, porque pues sus conceptos eran muy, muy polémicos, fueron muy populares,
Y bueno, pues allí Verne habla de las transacciones, habla de los juegos, que para algún autor pues fue una forma desafortunada de nombrar a este tipo de transacciones, porque nosotros entendemos que el juego es algo divertido y aquí no, aquí el juego no es algo divertido, de hecho pues son una serie de transacciones en los cuales se termina con sentimientos negativos, por lo menos para una de las personas. Pero este juego le llamó así porque pareciera que sigue ciertas reglas, pareciera que sigue un cierto proceso y pareciera que tiene una finalidad. Eh, estos elementos se empieza con transacciones complementarias, o sea, compartimos comunicaciones en las cuales decimos cosas en las que estamos de acuerdo porque parecen que son adecuadas a la situación, pero hay una transacción ulterior, posterior, que constituye la agenda oculta, o sea, lo que yo estoy buscando como parte de ese juego, que puede ser una ganancia neurótica. Y esto me lleva a un beneficio negativo que da por terminado el juego y que justamente este es el propósito del juego. Verne, que en alguna ocasión trabajó con parejas, y entonces en una sesión los separa y empieza a analizar con ellos las comunicaciones que se refieren a las culpas, ¿no? Y cada uno de los miembros de la pareja mencionaba o reaccionaba como afirmando que mi conducta es resultado de la conducta de mi pareja. Yo no estoy atacando, solamente me estoy defendiendo. Y los hace que tomen conciencia de que esta situación pues es parte de un juego. Y a ese juego le llama si no fuera por ti. Porque se termina, si no fuera por ti yo sería feliz, si no fuera por ti yo estaría tranquilo, si no fuera por ti mi vida sería otra cosa, etcétera. Y aquí con los nombres de los juegos pues nos damos una idea de por dónde iba Verne. Sí, pero no. La persona que trata de que no puede decir nunca que no y siempre dice que sí, pero nunca dice cuándo. Pégame una patada, personas que van por la vida provocando a los demás para ser desautorizados y pareciera que esas descalificaciones los hacen sentirse vivos. El mártir, la persona que trata de sacrificarse por los demás, el solo trato de ayudarte, ¿no? Que pues muchos padres y madres lo hacen, controlan al hijo, pero entonces aquí la idea es, el pretexto es que solo quiero ayudarte, el otro es mira lo que me obligas a hacer. Cuando una persona hace algo negativo o hace algo dañino, perjudicial para la otra, y el mensaje que le da es yo no te lo quería hacer, tú eres la que lo provocó, mira qué es lo que me estás obligando a hacer. En la diapositiva aparecen otro tipo de juegos que dan título justamente a este tipo de interacciones en las cuales el beneficio que se da es negativo. Por ejemplo, ser mártir pues también muchas veces implica tener una preponderancia en el grupo, ¿no? Ser la víctima, y mucha gente juega a ser la víctima. Es más fácil jugar a ser la víctima que a ser el victimario. Para Verne pues el objetivo era desenmascarar estos juegos y hacerlos inútiles, que las personas rompieran con ese tipo de transacciones. Hay una ganancia secundaria. Mediante los juegos se reciben caricias y se defienden entre las decisiones que se han tomado y que pueden ser negativas. Entonces, por ejemplo, yo tomé la decisión de casarme contigo y si no fuera por ti yo sería feliz, sigo contigo, mira lo que me haces hacer o lo que yo hago por ti. Entonces, de esa manera pues estoy justificando la elección de pareja que yo hice contigo. También este tipo de juegos me dan una idea de lo que es el mundo, una perspectiva de lo que es el mundo. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es y actuamos con base en esas ideas. Pero muchas veces necesitamos que nos validen, muchas veces necesitamos que nos confirmen que esa perspectiva es la correcta. Entonces, estas perspectivas del mundo, para
confirmar que yo estoy en lo cierto. A lo mejor yo pienso que el mundo es algo cruel, es un lugar poco habitable, ¿no? Hace que me confirmen esto, y entonces a este tipo de situaciones, a este tipo de sentimientos llamamos rackets. Por otra parte, ya para ir terminando esta exposición, hay posturas básicas ante los demás. Entonces, la primera postura básica es yo estoy bien, tú estás bien. Aquí hablamos de personas que tienen una relación bastante madura. Yo reconozco que tú eres una persona adecuada, que eres una persona acertada, y yo también lo soy. Yo estoy bien, tú estás mal. Hablamos de personas que buscan estar por encima de los otros, personas que pueden ser autoritarias, personas que no se sienten a gusto si no están haciendo el mal. La otra sería yo estoy mal, tú estás bien, una postura en la cual pues hay una depresión, baja autoestima, sentimientos de inadecuación. Tú eres una persona superior a mí, yo soy una pobre víctima. Y la última, pues que sería el pesimismo absoluto, yo estoy mal, tú estás mal. Tanto tú como yo, pues somos personas inadecuadas para la vida, ¿no? En ese sentido, pues podemos definir a personas completamente depresivas. Como se ha comentado, pues este análisis transaccional lo que busca es justamente aumentar la conciencia de las personas sobre su situación, identificar cuál es su postura básica ante la vida, identificar los juegos en los cuales las personas se meten, identificar los guiones de vida. Inclusive pues algunos autores de este modelo transaccional elaboran cuestionarios para ir detectando cuál es el guión con el cual uno va por la vida. Y entonces lo que se comenta en el grupo justamente pues es esta retroalimentación sobre cómo podemos ir cambiando nuestros estilos de vida, sobre todo a partir de lo que representan los estados del yo, ¿no? Irle dando mayor preponderancia al estado del yo adulto sin descuidar al yo niño, y por supuesto adoptando al yo padre como en un nivel nutritivo. Repito, este modelo fue bastante popular en los años 70, 60, 70 y todavía en los 80. Diversos libros de Verne, inclusive probablemente se pueden conseguir todavía. Aparte de juegos en que participamos, estaba otro de qué hace usted después de decir hola, y algunos más. De hecho, pues esta moda que ya ha durado un buen tiempo de los libros de autoayuda, pues tiene a Verne como uno de sus fundadores, porque estos libros se leían justamente como manuales de autoayuda. En descargo de Verne, pues lo que él hacía pues era algo mucho más científicamente demostrado. Él era algo mucho más elaborado que los actuales libros de autoayuda que se venden por tonelada, muchos de los cuales pues son escritos por personas que no tienen mucho contacto con la psicología. Verne, pues evidentemente pues era un autor serio, cuyo pensamiento pues merece ser estudiado y aplicado. Y bien, con esto terminamos esta exposición de lo que es el análisis transaccional.